Hay que tomar muy en serio el tema legal, al lidiar con el demonio y con el pecado. Como ya había apuntado antes, si tú pecas, cedes el dominio sobre ti a Lucifer, o a Satanás, como quieras llamarle, y a todas sus legiones. Solo por la confesión sacramental de los pecados, el perdón del sacerdote y el cambio de vida y de corazón, estarás viviendo protegido por la mano de Dios, liberado del yugo de Lucifer. No funciona el confesarse a uno mismo o el pedir perdón al aire. Te lo decimos con franqueza y claridad. Sería muy fácil, pero la liberación real y la fuerza de la gracia solo opera tras el perdón de un sacerdote católico. Os podemos dar fe de que Dios ha puesto un cuerpo ministerial y jurídico porque así lo quiere. Así ha sido en nuestras vidas por experiencia directa, no porque queramos parecer más legalistas que nadie, es sencillamente porque así se nos ha mostrado y esa es la verdad y así debemos anunciarla. Dios sabe que necesitamos parámetros claros para que no nos queden dudas de su acción, de su misericordia y también de su justicia, y así nos lo ha concedido, ya que al ser nosotros seres finitos, temporales y limitados, necesitamos normas y recursos claros para responder también de forma clara y concreta a su llamada. Por tanto, lo que hagamos aquí de forma clara y concreta, como confesarnos al pecar y levantarnos después, importará y mucho el día del juicio, y debe tomarse cada confesión como un acta notarial. A su vez, al ser aún esclavos de nuestro ego carnal, de nuestras pulsiones y mala voluntad, siempre hasta cierto límite, pues como se dijo en el Concilio de Trento, nuestra concupiscencia nunca desaparecerá del todo, pues el confesarnos a nosotros mismos siempre deja un margen a nuestra soberbia para autojustificarnos y excusarnos. De la misma forma que tras haber cometido pecados nos vemos absolutamente impotentes e indefensos ante las acusaciones incesantes del diablo, que es el gran acusador que continuamente martillea dentro de tu cabeza una y otra vez. Pues bien, ¿qué mejor para hacerle callar que haberse confesado ante un ministro de Dios? Porque el hecho de haberse confesado con uno mismo no tiene ninguna fuerza ante las acusaciones. El poder de la confesión sacramental sí hace callar la boca del acusador. En ese momento, al confesarnos, el sacerdote ha actuado pues como un ministro de Dios, aunque sea un pecador, y actúa revestido de esa autoridad y no como un hombre. Por lo tanto, todo el proceso simboliza el acto de contrición y humillación que hacemos ante el Creador y adquiere ese valor jurídico divino, para emplear un término entendible, que es el del propio sacramento. Un problema grave en la actualidad sería el de dónde confesarse, porque realmente los sacerdotes están pobrísimamente instruidos, en su mayoría. No queremos generalizar, quedan buenos sacerdotes, pero por lo que vemos la tendencia es cada vez más y más a que estén alejados del conocimiento de toda esta dimensión de nuestra existencia. Rápidamente envían a cualquier persona que esté en una lucha contra el pecado y contra el demonio y que sufra opresión o cualquier tipo de malestar al psicólogo, cuando un psicólogo no tiene ningún potencial sobrenatural para curar nada, es decir, ni ellos mismos entienden el poder que tienen en sus manos en muchos casos. También habría que ver esto en el tiempo de tribulación, cuando realmente las iglesias sean totalmente prostituidas, a dónde va uno a confesarse, pero sí existe todo un código de sacramentos de emergencia, que eso pues en todo caso habría que mirarlo aparte. El tema de la confesión sacramental es importantísimo. Cumplir con este código legal que implica la lucha contra el pecado, contra el demonio, contra la tiniebla, es algo muy difícil si estamos bajo el influjo de la cultura y educación actual, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, y por eso hay que ser muy comprensivos con la gente, y por eso intentamos hacer llegar este mensaje. Por ejemplo, se nos enseña que nuestros cuerpos deben aspirar a ser perfectos, bellos, que debemos tenerlos bien para agradar a los demás, para tener más éxito, que debemos ceder a todas sus apetencias, excepto si se trata de engordar en la línea, y que eso es lo natural y lo bueno. Pues disculpa que contradiga a estos mentirosos, pero voy a dar otra idea para que se entienda bien lo que pasa. Nosotros en realidad, y tenemos que irnos
a un pensamiento muy etéreo, ni somos este cuerpo, ni lo necesitamos. Este cuerpo es como una camisa de fuerza que nos ha sido impuesta con órganos y reacciones nerviosas y hormonales que Dios no desea en nosotros, sino que es una máquina corrompida por Satanás y plagada de enfermedades, como también una máquina que empieza a morir nada más nacer. Es en sí mismo un fallo. Es un cuerpo enfermo y un cuerpo de muerte, como decía San Pablo, que aprisiona nuestra libertad de espíritu, y su opresión debe combatirse, pues se trata de una pesadísima cadena que nos arrastra hacia las obras de Satanás, su yugo y nuestra condenación. Es por eso que todos los santos han mortificado sus sentidos, y que a la par la mayoría de personas luchan contra adicciones en uno u otro sentido, físicas, emocionales, etc. Si nos dejamos arrastrar por el cuerpo de carne en nuestros actos y pensamientos, tendremos el mismo fin que éste, la muerte. Estamos corriendo en una línea paralela con él. Voy a poner un ejemplo que considero básico, porque es el más claro, para encarar el combate espiritual. La tentación suprema de la carne, el sexo. El sexo no es nada más que la magnificación de la carne. Es el rito más claro de expresión de ese espíritu impuro que habita en ella. Por eso los servidores del demonio inundan Internet con pornografía, para esclavizar a la gente. Las imágenes mentales de fornicación que asaltan al individuo y como una cadena bien prieta le llevan a cometer el acto pecaminoso, ya sea fornicación literal o masturbación, es uno de los claros ejemplos de cómo el cuerpo es instrumento del demonio hasta que no está sometido a Dios. El mundo nos enseña que el sexo es un placer, que es algo bueno. Yo le pediría que le diera la vuelta. Partamos de la base de que se trata de algo que tu cuerpo te exige, es decir, no es negociable, es decir, somete a tu voluntad, y para saciarlo muchas veces hay gente que tiene que pasar por encima de razones que se sabe perfectamente que no deberían ignorarse. No siempre es el caso, pero reconozcamos que es algo que violenta tu razón y tu dignidad. Y también se trata de algo que te lleva hacia un comportamiento animal, instintivo, caído hasta lo más bajo de este mundo, que siempre te va a dejar con una sensación subliminal de ser indigno, y por supuesto te aleja de la voluntad de Dios que te creó para ser a su imagen y semejanza, no para ser semejante a un animal, porque tú no fuiste creado para ser esclavo de eso. Y en tercer lugar, efectivamente te esclaviza, porque como más margen le des, cada vez lo vas a necesitar más y más, siendo a la inversa también verdadero. Lo mismo, como menos lo ejerzas, cada vez lo vas a necesitar menos, acompañado siempre de la oración, ciertamente. La adicción al sexo te destruye a ti y a cuantas personas eso te vincule, por no hablar si se trata de una relación en sí. No olvidemos que San Agustín dijo, aparte de que el sexo debía utilizarse única y exclusivamente para la procreación, que el único motivo para tener un hijo debía ser el educarle en la santidad y crear un santo nuevo para Dios. No había ningún otro motivo para tener un hijo. Entonces imaginemos hasta qué parámetros se está limitando ya el tema del sexo en sí a ojos de Dios y su código legal, que hemos dicho que importa y mucho. A todo esto, en el tema del sexo, lo que te impulsa al proceso de destrucción es simplemente la consecución de unas sensaciones físicas extremadamente agradables, pero aquí tengamos cuidado, ¿es realmente la sensación física agradable la causa de que te veas tentado a practicar sexo? No, ese es el engaño. La causa de que te veas impulsado a hacerlo es la enfermedad de tu cuerpo de carne, que se ve oprimido, violentado, presionado, forzado, obligado a liberar una tensión insoportable y maligna, que es la excitación sexual. El placer es esa liberación de esa energía maligna por un corto tiempo, pero no es nada bueno en sí, tampoco sacia, y bien sabes que vas a volver a sentir esa presión, y como más caso le hagas, como decía, se va a volver constante hasta obsesionarte, y el demonio te tendrá como marioneta en sus cuerdas. He ahí la trampa del cuerpo de carne corrompido por el demonio con sus enfermedades y sus remedios engañosos que la sociedad actual magnifica como virtudes. Nos dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7 versículos del 18 al 24.
sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. Queriendo hacer el bien se me presenta el mal, pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ay de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y es esto que decía San Pablo, y lo que acabo de decir, lo que es la verdad. El hecho de ocultar la palabra de Dios a la gente es uno de los peores crímenes que puedan entrar en cabeza humana para alejar a la gente de la verdad y de su salvación. La palabra de Dios debe ser explicada por el sacerdote tal y cual es, no de forma humana. Y además la gente no es tonta y como dijo Cristo, gracias al Padre por haber revelado esto a los sencillos. Muchas veces, bajo la excusa de que la gente no va a entender la palabra de Dios, no se predica. La gente está necesitando cada día que pasa más y más conocer estas verdades, ante la avalancha de influencias enemigas que se presentan en la sociedad. Es un verdadero crimen callar la palabra de Dios. En lo referente al tema que estamos tocando, el de la carne, veamos con qué claridad San Pablo nos vuelve a hablar en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 6 al 14, y a quien le queden dudas es que realmente no quiere entender. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del Espíritu conducen a la vida y a la paz. Porque los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que no se someten a su ley ni pueden hacerlo. Por eso, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ya hemos visto cómo nos describía San Pablo lo que implica ser hijo de Dios, únicamente en el aspecto de la carne, que hay más. Pero vayamos a ver todo el esfuerzo que eso implica, la violencia que uno debe hacerse, y luego miremos realmente cuántos hijos de Dios hay hoy en día andando por el mundo. Se trata de muy pocos. Es totalmente falso que todos seamos hijos de Dios, sin resistir al pecado. Ser hijo de Dios requiere un esfuerzo enorme y un proceso de combate del espíritu sobre la carne, en el cual sería imposible vencer dado el señorío del diablo sobre esa misma carne, si no fuera por la acción regeneradora del Espíritu Santo a través de los sacramentos, una acción de la cual gozamos gracias a la muerte de Jesucristo. Y es esta la razón por la cual murió Cristo por nuestros pecados. Él dejó su carne clavada en la cruz y nos envió el Espíritu Santo. Y asimismo, nosotros debemos crucificar nuestro hombre viejo con su ego carnal.